¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Empieza en Casa, y hoy estaremos hablando justamente de cuando nosotros perdemos a un ser querido, a un familiar, y pues no sabemos afrontar el problema. Así es que bienvenidos a su programa Empieza en Casa. ¿Qué tal, amigos? Y bueno, pues nos acompaña Mónica Cervón, que es tanatóloga especialista. Unos años atrás, justamente con la pandemia, muchos ignorábamos completamente el término de tanatólogo, ¿verdad? Yo sinceramente ni sabía que existían. Yo dije, pues bueno, esta resurgió en medio de la pandemia, o qué fue esta disciplina que salió a raíz de la pandemia, pero ya existía la tanatología. Sí, claro. Sí, ya tiene muchos años. Fue creada por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ella, de acuerdo a las necesidades que ella consideró, creó esta disciplina. La tanatología es una disciplina de acompañamiento para toda aquella persona que se encuentra en situación de pérdida. Y efectivamente, antes de la pandemia, realmente poca gente conocía lo que hacía un tanatólogo, y después de la pandemia se incrementaron los casos de depresión y ansiedad, pues también por todas las pérdidas. No solo pérdida de un ser querido por muerte, sino hubo una serie de pérdidas laborales, de pareja, de ciudad. Entonces, pues cuando se enfrenta a una pérdida y no se sabe elaborar un duelo con las etapas que lleva, pues obviamente hay consecuencias. La labor del tanatólogo es acompañar justamente en ese proceso de duelo, ir guiando, es como una luz para ir guiando. Y claro que el duelo en sí es complicado. Sí, yo recuerdo a personas en mi infancia escuchar que: oye, ¿por qué está triste, mamá? Pues es que hace muchos años perdió a un ser querido, y pues veía uno a la persona y pues tirado a la calle, ¿no? En su persona, qué sé yo. Yo creo que la pandemia nos vino a enseñar cómo pasar esta parte, y de que pues nos hizo ver la realidad de esta parte de los procesos de pasar un duelo, y de poder identificarlos y brincar esta parte de decir, ya pasó y tengo que seguir con mi vida, ¿no? Exacto. Porque es necesario. Justamente nos replantea después de la pandemia y nos hace despertar a una conciencia de lo frágil que es la vida. De hecho, tanatología, su significado es thanatos, muerte, logos, tratado, estudio. Pero es mucho más extensa, porque realmente no tenemos mucho que estudiar de la muerte, pero sí mucho que estudiar de la vida. Claro. Después de la pandemia se replantea lo frágil que es la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivirla. Quien ha entendido la vida, entiende la muerte. Quien no ha entendido de lo que se trata la vida, es difícil su duelo y su muerte propia, ¿no? Entonces, realmente el trabajo del tanatólogo, aparte de elaborar un duelo con el usuario, es como ayudarle a que encuentre el sentido a partir de la pérdida, la que sea. Encuentre el sentido de esa pérdida, darle un sentido a esa pérdida. Esa es la sexta etapa, porque las etapas del duelo, por muchos años, se clasificaron en 5 etapas, ¿no? Okay. La primera, la negación, o sea, no puede estar pasando porque, no puedo porque creerlo. pasa. Sí. La segunda, el enojo, me enojo con la vida, me enojo con Dios, me enojo con la circunstancia. La tercera es la negociación, como, ok, lo voy a aceptar, me voy a resignar, pero hablando con Dios, no me vuelvas a hacer esto, pero yo quiero esto, negociando, ¿no? Como transando con la vida. La cuarta etapa era la fase de la depresión, como ya me cayó totalmente el 20 y me voy para abajo.
Y ya la quinta y última era la aceptación, pero ahora se ha extendido a la sexta, que es encontrarle un sentido a esta pérdida que estoy viviendo. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo es como tiempos de así rápido, inmediatez. No sufro como duelos de microondas. Ahorita ya no quiero sentir lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y no nos detenemos a tratar de replantear y decir, ok, estoy pasando por esto, ¿qué tengo que hacer para sacar la ganancia y el crecimiento que me va a dejar esta pérdida? Ese es ahora lo que más trabajo yo, Sí. el sentido de vida. Muchas veces creemos que solamente el llorar, ¿verdad? Llora todo lo que tienes que llorar y ya, 2, 3 días y dices, bueno, ya se acabó el llorar, ya levanta, tú sigue normal. ¿Cuántos días debería de quienes nos están escuchando y a lo mejor por ahí siguen llorando algún familiar? ¿Cuánto es normal llorar a un ser querido o cuánto lleva un periodo de pérdida, de luto, de dolor, ¿verdad? Porque pues por ahí he escuchado que cuando es tiempo de llorar, pues hay que llorarle. Cuando es tiempo de reír, pues hay que reír, pero ese es un tiempo de duelo, un tiempo de llorar, pues llora, no es malo llorar. Claro, ¿no? claro. Porque hay quienes dicen que es malo llorar, ¿no? Bueno, en base a la experiencia. Generalmente, cuando no sabemos qué decir en un funeral, decimos, ya todo va a estar bien, no llores. Ni va a estar bien, porque sabemos que no va a estar bien, que va a tener que pasar por un camino tremendamente difícil. Y el llorar, Dios nos dotó de esa capacidad, porque las lágrimas son sanadoras. Y no hay una fórmula. Cada quien llora lo que tenga que llorar. No podemos poner límites, no podemos como acelerar otra vez el duelo. Un duelo normal es 1 año, 2 años, para llegar realmente a la aceptación razonada, no resignación, no decir, bueno, pues ya pasó, ya ni modo, yo sigo aquí, y bueno, el dolor tal vez va a seguir aún después de la aceptación, porque hay una ausencia. Sí. Entonces, decía esto de que lo que les decimos a las personas cuando les damos el pésame está tremendo porque a veces no sabemos ni qué decirle a la persona, ¿no? Exacto. Yo recuerdo alguna vez alguien le dijo algo bien tremendo ahí alguien que estaba en el funeral, le dijo muchas felicidades, ¿no? Muchas felicidades. Porque se nos traba la lengua a la hora de decir algo. Es más, algunos ni nos presentamos con tal de no, como no sé decir nada, mejor ni voy al funeral porque no sé qué voy a decir. Claro. Sí. Sería bueno como que nos dijera qué le podemos decir a un familiar que tuvo alguna pérdida, algún amigo, ¿qué le podemos decir? La realidad es que hay tantas frases tan trilladas y tan prácticas que lo siento mucho. Si lo sientes mucho está bien, pero si no lo sientes no lo digas. O te entiendo lo que estás pasando, seguramente no lo vas a entender. Si tú no has pasado por ahí, por la pérdida de un hijo, si tú no has pasado por ahí, o la pérdida de un brazo, no puedes decir, te entiendo lo que estás sintiendo, no puedes entenderlo. Lo que podemos decir cuando no sabemos qué decir es, aquí estoy. Si quieres a la persona, te quiero y aquí estoy, te acompaño. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que hablar, habla. Si quieres que respete tu espacio, lo respeto. Anótele ahí. ¿Sí? Para que no la ande regando ahí con la familia. Pero frases como, mira, todo va a estar bien, échale ganas. A ver, alguna vez hoy escuché una persona que decía, no me digas échale ganas. ¿Dónde están las ganas para ir por ellas? No podemos decir eso, no podemos minimizar el dolor de la persona. No lo podemos hacer. Simplemente es, aquí estoy. Abrázalo, aquí estoy. Y cada quien lo pasa de manera diferente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Las etapas no son lineales, o sea, el dolor no es lineal, así. No, ya pasé la segunda, ahora la tercera, no. Puedes pasar de la primera a la tercera, de la tercera a la primera. Es una montaña rusa.
El duelo puedes estar ahorita bien, mañana te puedes ir para abajo. Luego puedes enojarte, pero luego puedes negociar. Y así es el duelo, porque es así, hasta que la persona empieza a encontrar el sentido de la pérdida. De ahí que a lo mejor uno pudiera maldecir, o sea, estar mal dicho, que digamos, ay, ya no seas exagerado, ya se murió hace 6 meses y apenas andes sufriéndole, Sí. ¿no? Está mal dicho. De que nosotros digamos, Muy mal. ay, qué ridículo. Muy mal dicho. Si acabas de pasar 6 meses y apenas andas Muy en mal esto. dicho. Porque cada quien tiene su etapa. Cada quien tiene sus procesos en todo. Qué tremendo. Cada quien tiene su tiempo y no podemos, vuelvo a repetir, minimizar el dolor de otro. Si para mí es fácil procesar y elaborar un duelo, pues gracias a Dios. Pero son muchas circunstancias. Claro. Entonces cada quien está rodeado de situaciones, circunstancias diferentes y lo debemos de entender. Y no podemos minimizar ni decir, ya no llores, ya sal, ya... A ver, no. Ya cálmate, ¿no? Ya mucho llorar. Así es que bueno, no se despeguen de su programa Empieza en Casa. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Empieza en Casa y bueno, pues estamos hablando justamente de esto que es el duelo de un ser querido, de cómo la pasamos diferente. Yo recuerdo haberme sentido mal en el sentido de que, oye, pues que no quería a mi papá porque yo no lloré. O sea, en ese momento como que no, digo, lloré un poco, claro, pero no sentí como que la pérdida de mi padre me desgarrara y me pusiera a llorar en el suelo. Porque yo llegué a ver personas que su ser querido, y yo quise mucho a mi padre, ¿verdad? Lo quiero todavía. De manera que al verme no llorar yo me sentía raro y dije, ¿será que estoy raro? ¿No? Y haber meditado, ahora entiendo que en ese momento Dios me fortaleció y fue Dios quien me dio esa paz y todo esto, pero ¿cómo nosotros pudiéramos confundir nuestra forma de pasar un duelo con la de los demás y compararnos con alguien? Exacto, como decía, las circunstancias son diferentes, los vínculos son diferentes. Posiblemente usted llevó una muy buena relación con su papá, fue muy sana la relación, puede ser que las creencias también tienen mucho que ver, el ancla que yo tengo para pasar por ese dolor. Y hay personas que, lo tengo que decir, han olvidado conectarse consigo mismas por la inmediatez de la vida. Y han olvidado conectar con Dios, que es lo más importante. Ok, también ayuda. Digo, mis creencias sí son de esperanza, ¿no? De que la vida no acaba con la muerte, sino pasamos a otro nivel y a otra cosa muchísimo mejor, Claro, yo creo. sí. Entonces, pues el duelo es dependiendo de lo que la persona ha vivido o vivió con el ser querido. También depende de los vínculos, depende de las creencias, de lo que a mí me está anclando para poder pasar. Entonces no podemos como un esquema, ¿no? De así debe de ser, o todos debemos de reaccionar de la misma manera, pero por supuesto que no. Ni debemos tampoco como señalar el que es que vela, se acaba de morir su mamá y anda como si nada. Sí. ¿Y qué tiene? Ella lo está procesando diferente. No sabemos si ella comenzó al revés y está comenzando con la aceptación. Sí. Y ya después puede venir el enojo, ya puede venir la depresión, no sabemos. Entonces simplemente respetar o la de los que y el espacio rehacen de su vida, ¿no? Que muerde la pareja y rehacen su vida en quizás aparentemente poco tiempo, ¿no? Exacto, o sea, no sabemos y yo creo que no debemos de juzgar ni de señalar cómo la persona está enfrentando una pérdida, la que sea, ¿no? Como la pérdida de un trabajo, que dicen, pero ¿cómo puede estar tan tranquilo? Perdió su trabajo. A ver, tú no sabes
realmente A lo mejor sus es un planes, alivio. Ay. su proyecto de vida, Sí. sus creencias, vuelvo a lo mismo. A lo mejor es una persona que está totalmente confiado en que Dios va a abrir una puerta de oportunidad. Seguro. Está bien. Entonces tenemos que respetar a las personas en proceso de duelo de lo que sea y simplemente acompañarlas y estar ahí presente. Y una pregunta, pues curiosa, ¿verdad? Uno contrata, renta, ¿en qué momento le llamamos al tanatólogo? ¿Cómo es el asunto? ¿Dónde los busco? ¿Cómo le hago para buscar esa ayuda y decir, oiga, ¿dónde están ustedes? ¿Qué es la tanatología? ¿Es una rama de la psicología? ¿O No. hay solamente La tanatólogo? tanatología es una disciplina, ¿no? Ok. Y claro que el verdadero tanatólogo se preocupa y se ocupa en prepararse en todos los aspectos. ¿Y en qué momento debemos de recurrir a un tanatólogo? En el momento también que recurrimos a un doctor. Okay. Cuando nos sentimos mal, cuando no avanzamos, cuando sabemos que no estamos procesando esa pérdida, porque sabemos. Sí, por ejemplo, hoy falleció mi familiar y ahora ya le conozco. Ajá. A lo mejor un familiar por ahí murió y le llevo a mi primo a usted, oye, te presento a la tanatóloga y acaba de fallecer mi primo. Ahorita ya se está normalizando, aún antes de morir, cuando es una muerte por enfermedad terminal, también. se anticipa el proceso duelo. Sí, primero se trabaja con el enfermo para pues prepararlo y después ya se trabaja con la familia. Pero si hablamos de una muerte súbita que no se esperaba, es un duelo complicado, muy complicado. Entonces yo sugeriría que en el momento que se acaben los servicios funerarios, sí buscar al tanatólogo para empezar a procesar todo el proceso de duelo. Sí. Nadie quisiese, obviamente nadie va a querer morirse, ¿verdad? Pero todos sabemos que hay enfermedades en las que, por ejemplo, el proceso de mi padre, pues cáncer en la próstata, pues saber que el momento iba a llegar. Recuerdo haber cancelado la fiesta de mi hija de los 15 años en esos días porque pues veíamos muy mal a mi padre. Y en ese momento pues ser acompañados por alguien es muy sanador, ¿no? Yo creo. Sí, como le comento, yo trabajo mucho. Yo empecé a trabajar de tanatóloga justo con enfermos terminales. Yo estudié en el Hospital de Especialidades de León con enfermos terminales. Y realmente es muy, muy sanador, tanto para el enfermo como para la familia, empezar a elaborar el duelo, pero a reorganizar. ¿Sí? Y que hay una conciencia, ¿no? Sí. Mucho más. Exacto. Y se prepara para de algún momento ya va a partir. El dolor es el mismo, ¿eh? O sea, quien dice que duele más la muerte súbita que una muerte por enfermedad terminal, obviamente no. El dolor es exactamente el mismo porque la partida pues duele. El despedirnos nos duele. El soltar nos duele. Entonces el tanatólogo, su función pues es desde que comienza la pérdida. Es donde interviene. Yo como coach de vida, ahí quedando acompañando a la gente, yo cuando voy a un funeral y me toca hablar un poquito ahí delante pues yo les expreso, ¿verdad? Obviamente mis condolencias y siempre los invito a poder coronar el recuerdo de su ser querido practicando lo bueno que vivieron. Porque yo creo que a veces la gente busca el alcohol, el sumirse en una depresión, en tomar, y eso no honra al fallecido, ¿no? Eso no honra a tu padre, no honra a tu mamá, el que tú te olvides en unas copas ahí. Pues quieres honrar a tu papá, a tu mamá, pues Exacto. Practica lo bueno que tú viviste con él, ¿no? Es algo que, no sé, me nació del corazón una vez y dije, esto está bueno como para dárselos a todos los que en algún momento tengan una pérdida de un familiar. Exacto. Pues invitarlos a que no se acaben ahí en el vicio, porque obviamente si su familiar estuviera, no les gustaría, pero nadita que estuvieran en esa posición, ¿no? Yo creo que
una de las funciones también para acompañar es exactamente eso, ¿no? Que crear esa conciencia de que si quiero un homenaje a la persona que a mí o que amo, obviamente sigo amando, pero que ya partió, ¿cómo puedo honrarlo? ¿Cómo le gustaría verme? Claro. ¿No? Y si yo recurro al alcohol, a la droga, a olvidarme, pues en ese momento me voy a olvidar, pero voy a regresar en algún momento al dolor, sí, y aparte con una culpa. Entonces la mejor manera de honrar es viviendo la vida como debo de vivirla. Claro. ¿No? Y que pues sea un muerto, no dos. Sí. Porque el caer en adicciones es estar muerto. Es doble tragedia, ¿no? Es peor esa muerte. Decía alguien, ¿qué puede haber peor que la muerte? Claro que sí hay cosas peores. Estar en adicciones es terrible. Estar en la cárcel es terrible. Perder un brazo, una pierna es terrible. Hay cosas peores que la muerte. Yo recuerdo muchas veces sentirme cansado cuando trabajo, que de repente ahí estamos haciendo labor social y yendo a pintar. Ya me voy a sentar. Y recuerdo a mi padre estar pintando y obviamente siendo más grande que yo, y pinte y pinte, ¿no? Y me recuerdo a él y recuerdo que él todavía estuviese trabajando y echándole ganas a pesar de que se cansó. Y digo, no, tengo que levantarme. Porque ese recuerdo me queda clavadísimo en mi corazón del recuerdo de mi padre, de echarle un poco más ganas de las que pudiera normalmente. No, ya estoy cansado, pero no, mi papá ya estuviera ahí dándole todavía, ¿no? Es muy enriquecedor cuando estás pasando por duelo recordar la enseñanza que te dejó la persona o los momentos felices que viviste con la persona, y no para latigarte ni mucho menos, sino para decir, realmente disfruté, aprendí de la persona que se fue y con eso me voy a quedar, porque esa es su esencia, ¿sí? Entonces no está físicamente, pero bueno, de acuerdo a mis creencias, algún día lo voy a volver a ver. Lo volveremos a ver. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. La verdad es que aprendimos mucho y que cada uno de ustedes en casita aprendan a vivir este duelo. Si hay alguien por ahí que conoces y no sabías nada de esto, mándale este mensajito, este programa, mándaselo para que lo escuche y seguramente esa persona pues va a ser bendecida con lo que está escuchando y aprendiendo en este programa. Y sobre todo si tú tienes alguna pérdida o tuviste una pérdida de un familiar, pues simplemente acércate, si no has pasado este proceso, acércate a un especialista, un tanatólogo de tu confianza y que puedas vivir este proceso y sanar tu corazón, sanar tu mente. Así es que nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho aquí en Empieza en Casa.